Buenos días, mis amados hermanos. Les saluda su pastora y amiga Ivette Lorenzo de Díaz de la Fundación Unidos para Servir. En el día de hoy vamos a estar tratando el seminario de los Ángeles de Jehová, parte número 2, en el cual vamos a tratar el último punto. Recuerde que habíamos desarrollado el seminario en 5 puntos, en los cuales hablábamos diferentes cosas. Si recuerdan el seminario, el punto número 1 trataba sobre qué significan los ángeles. El punto 2 trataba de que si habían de diferentes clases, razas, tipo o jerarquía. El punto 3 trataba de qué número eran, qué cantidad, cuántos eran. El punto 4 hablaba de la función de las huestes angelicales. Y este último punto, que lo quise dejar de último y quise ponerlo como parte número 2 para que el seminario anterior no tuviera tan largo y tan cargado, y así poderme concentrar bien en este punto, porque es necesario explicarlo bien para que lo comprendamos bien. Este quinto punto y último se llama: los ángeles tienen alas, tienen plumas, o tienen alas, tienen plumas los ángeles. Cualquiera de las dos formas. ¿Cree usted que los ángeles tienen alas, tienen plumas? Muchas personas dicen que no, otras dicen que sí, pero creo que si usted analizó bien el seminario anterior, la parte 1, usted puede ver que sí tienen alas y sí tienen plumas. Así que vamos a entrar en materia a la luz de la palabra. Como les dije en la primera parte, les hablo con relación a lo que dice las Sagradas Escrituras, y también les hablo con relación a las experiencias que el Señor me ha permitido a mí vivir por gracia y por misericordia. Amén. En este punto, que es el que considero más importante o más interesante, aquí cada cristiano cree algo. Yo hablaré por lo que he leído en las Sagradas Escrituras, por lo que he explicado hasta el momento, que los ángeles son de diferentes clases, razas, tipo o jerarquía, y también hablaré sobre algunas de mis experiencias vividas, como ya les dije hace un momento. Cada uno habla en relación al nivel que por gracia Dios ha permitido que experimentemos. A veces lo que no experimentamos no creemos, y como usted no lo ha experimentado, usted no lo cree, y a veces tildea de loco a la persona que sí lo ha experimentado por gracia. O a veces usted cree que la persona está inventando porque quiere llamar la atención, quiere sacar gracia. Necesitamos aprender, hermanos, a callar. Necesitamos aprender a callar y a no estar hablando de lo que no sabemos o de lo que no entendemos. El cristiano falla mucho en eso. Hablamos de lo que no sabemos, hablamos de lo que no entendemos y hablamos de lo que no hemos experimentado. Y no creemos. Pero a veces, vuelvo y le repito, lo que no se experimenta no se cree. O lo que no se ve no se cree. A veces nos comportamos como Tomás, el discípulo de Jesús. Ver para creer. Él quería ver a Jesús y meter su dedo en el hueco de la mano de Jesús para creer que Jesús había resucitado. Mas sin embargo Jesús dijo que, como quien dice, parafraseando, gloria a Dios por lo que creyeron sin ver. Amén. Entonces, yo soy una de la que creí sin haber visto. Y ahora que yo veo las plumas de los ángeles que Jehová me deja para que yo sepa que Él me visitó, ahora yo creo más. Porque vuelvo y le repito que este punto lo dejé de último porque para mí es el más importante y el más interesante, y en el cual le hablaré palabra y le hablaré experiencias vividas. Ahora, tengo muchos pasajes bíblicos sobre las alas de los ángeles en relación a que ellos son querubines, son serafines. Nosotros creemos, o se nos enseñó, que los querubines y los serafines son, no sé ni qué decir. A la verdad, yo no sé ni qué decirle, qué fue lo que a nosotros nos enseñaron,
porque yo no sé por qué la gente no sabe que los querubines y los serafines son ángeles. No sé el por qué. Pero yo entiendo claramente que ellos son ángeles de Jehová. Yo lo entiendo clarito. Los querubines y los serafines son ángeles de Jehová. Los seres vivientes son ángeles de Jehová, que son en representación de animal. Los 24 ancianos son unos ángeles de Jehová. Y hay otros millares de millares de millares, de millones y de legiones de ángeles. Y cada uno clasificado en diferente situación, ¿verdad? Entonces, categorizados según su función. No sé qué pensar. La verdad, yo no sé qué pensar. Si usted cree que los querubines o serafines son ángeles o no, pero yo creo que son ángeles. Así que empecemos. Aquí algunos pasajes sobre esto. Recuerden que algunos los voy a leer, otros pasajes no los voy a leer para poder ir profundizando al tema y para que no se haga tan extenso el seminario. Pero usted con calma lea los pasajes que yo no he leído para que usted vea que ahí en la escritura está la información. Aquí vamos entonces con algunos pasajes sobre el tema. Éxodo 25:20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Ahora, todo el mundo sabe que los querubines tenían alas, mas usted no sabía que los querubines eran ángeles. Y hoy usted se está enterando de que los querubines eran ángeles. Primera de Reyes 6:27. Puso estos querubines dentro de la casa en un lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Algunos pasajes más sobre las alas de los querubines está en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 6 y 7, y Segunda de Crónicas, capítulo 3, versos 11 al 13. Hay muchos pasajes más que habla sobre este tema, exclusivamente también en el libro de Ezequiel, pero creo que con esto es suficiente, porque más abajo voy a profundizar otra cosa. Los serafines. Isaías 6, verso 2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ya sabemos que este es el único capítulo de la Biblia y libro que habla sobre los serafines. No hay otro libro en la Biblia que mencione los serafines, solamente Isaías capítulo 6, verso 2. Lo primero que deseo establecer, hermanos, escuchen bien, lo primero que yo deseo establecer en relación a las alas y a las plumas es lo siguiente, que el mismo Jehová hace referencia en el Salmo 91 de que si él desea, él puede tomar también figura de alas y plumas, al igual que él tiene manos. Yo no sé si usted lo sabía, no sé si usted no lo ha leído o tal vez usted lo lee, lo repite como papagayo, mas no lo entiende, no lo sé. Pero el mismo Jehová da referencia en el Salmo 91, verso 4, de que él puede tomar figura de alas con plumas y también mano. O sea que él tiene mano, él tiene brazo, pero también él puede tener alas y plumas, hermano. Y, el Salmo 91, verso 4, dice lo siguiente: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Usted puede seguir leyendo. Léase el Salmo 91 con entendimiento y revelación. Y usted sabrá que en ese salmo están hablando de Jehová. No están hablando de otra persona, que es Jehová. Y te está diciendo que con su pluma él te va a cubrir. Quiere decir que si a Jehová le da la gana, él tiene pluma. Y dice que debajo de sus alas usted estará en un lugar seguro. Yo soy una que cuando yo oro, yo digo: Señor, cúbreme con tus plumas y ponme debajo de tus alas en un lugar seguro. Él, si quiere, él puede tomar esa
representación angelical, hermano. Seguimos. O sea, no sé, dice que con sus plumas Él nos va a cubrir y que debajo de sus alas Él nos va a poner en un lugar seguro. ¿Me explico? Él nos va a poner en un lugar seguro, hermano. Nosotros estamos seguros con Él. Nosotros con Él estamos completamente seguros. Seguros. Seguimos. En el verso 11 dice que mandará a sus ángeles. O sea, arriba está hablando de Jehová, pero en el verso 11 está diciendo que Él va a mandar a sus ángeles. Es bueno que usted lea el Salmo 91 completo. Es bueno que usted lo lea completo, para que usted sepa lo que está pasando ahí. Es muy hermoso ese salmo, pero eso no es para repetirlo por repetirlo, ni mucho menos para tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y ponerlo en algún lado de la casa, en la mesa, en la cama, no sé qué, porque eso no hace nada. Pero es bueno que usted lo lea con entendimiento para que usted sepa las maravillas de Jehová en ese salmo. Continuando con el tema de que yo creo que los ángeles tienen alas, tienen plumas y que el mismo Dios puede tomar forma en sus manos de alas y plumas, vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 1 completo. Por eso que esta parte del seminario la puse aparte, este punto, porque es un poco extenso, porque voy a leer los pasajes bíblicos en la mayor cantidad que yo pueda. Así que aquí vamos a leer. Pero recuerde, este seminario es de lo que yo creo y de lo que yo siento y de lo que yo he vivido. Yo no sé si usted lo cree, si usted no lo cree o si usted no ha vivido nada. Pero lo que usted no ha vivido, no critique. Lo que usted no sabe, no comente. Quédese callado, quédese callado, quédese callado. Y tratemos de irnos a la fuente. Porque lo que no está escrito en la palabra, el Espíritu Santo se lo puede dar por revelación. Porque la Biblia habla que hay misterios aún sin decir. La Biblia tiene muchos misterios y los que me siguen por YouTube saben que hay una enseñanza que yo hablé sobre los misterios de Jehová. Y los que mencioné en esa enseñanza solamente son esos 5 puntos, porque hay más puntos donde habla de otros misterios que yo no toqué en esa enseñanza. Entonces, leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 1, lo vamos a leer completo y a medida que vamos leyendo, vamos a ir tratando de explicar. Esto no lo tengo escrito, hermano. Esto se lo estoy leyendo tal cual como me va a salir. Este libro o este capítulo lo vamos a leer y lo voy a ir explicando con la revelación que el Señor me vaya dando o como yo lo vaya entendiendo. Este capítulo tiene por título La visión de la gloria divina. ¿Cómo se llama? La visión de la gloria divina. Y dice así, verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, usted está entendiendo. Los cielos se abrieron y Ezequiel vio visiones de Dios. ¿De quién eran las visiones? De Dios. A veces las personas le cuentan a usted una visión y usted no cree. ¿Por qué? Porque no la vio usted, pero sí existe. Ezequiel vio visión de Dios. No era visión de él, no era visión inventada, era visión de Dios. Verso 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, verso 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. ¿Palabra de quién? Palabra de Jehová vino al sacerdote. O sea, él vio una visión de Jehová y el que le habló a él fue Jehová. Seguimos leyendo. En la tierra de los calderos junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Qué mano vino sobre Ezequiel? La mano de Jehová. ¿Qué vio Ezequiel en el verso 1? Visión de Jehová. ¿Y quién vino a hablar con él? Vino palabra de Jehová.
¿Y qué vino sobre él? Vino la mano de Jehová. Vayan siguiéndome, porque lo que estoy haciendo, mencionando algunas cosas profundas, es porque quiero caer en un punto más al final. Verso 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Amén. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Ya sabemos, porque ya yo expliqué qué era la figura de los 4 seres vivientes. Eran los animales. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, ya lo sabemos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Escuchen, tenían caras, tenían alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Verso 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Ay, 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 ¿escucharon? Tenían manos de hombre. Debajo de sus alas tenían manos de hombre. O sea, que si Dios quiere, los ángeles pueden tener figuras de alas y en su momento también manos. Si Dios quiere, se te puede aparecer como hombre, o si quiere, se te aparece el león de la tribu de Judá. ¿Verdad? Aleluya. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Seguimos leyendo, verso 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto, el verso 10, de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho, y de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Si Dios le da la gana, el ángel puede venir como hombre o como animal. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque ellos tienen alas, ellos tienen manos, ellos sus pies lo tienen como forma de becerro. Ellos tienen la forma que Jehová quiere que ellos tengan en el momento que Jehová quiera. Verso 11. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían el cuerpo. Amén. Verso 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Ay, 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 ¿quién les movía? El Espíritu les movía que anduviesen, y andaban. Y cuando andaban, no se movían. El 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, recuerden que los seres vivientes son los animales que son ángeles. Su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de anchones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y el fuego salía relámpago. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Verso 15. Mientras yo miraba, o sea Ezequiel, los seres vivientes, o sea los animales que son ángeles, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Había una rueda. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito. Y las 4 tenían una misma semejanza, y su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros
eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea, si estamos entendiendo, Dios hace como quiere. Dios hacía que el espíritu de esos ángeles estuviera en las ruedas. Dios puede hacer que su Espíritu Santo esté en muchas partes al mismo tiempo y haciendo lo que Él desea. Dios hace como quiere. Y ellos se movían según el Espíritu le movía que hiciera. Verso 21. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Ya nosotros sabemos que extendido sobre las cabezas de Dios también había ángeles. ¿Se acuerdan? También había ángeles. Entonces seguimos el verso 23. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban. Nosotros podemos escuchar el sonido de las alas cuando andaban. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. Yo he escuchado el sonido de las alas cuando los ángeles me visitan. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Dice que él escuchaba el sonido de las alas, pero también escuchaba como que si fuera sonido de agua. También escuchaba la voz del Omnipotente, que es Dios. También escuchaba como un ruido de muchedumbre. Puede ser que eran los otros ángeles, porque recuerden que hay millares de millares, millones de millones y legiones. Y también él escuchaba el ruido de un ejército. Acuérdense que los ángeles son un ejército de ellos. Así que, y cuando él veía, bajaban sus alas. El verso 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea, cuando ellos se detenían, había una voz. Esa voz era la voz de Jehová. El verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Estamos hablando de Jehová sentado en el trono. Seguimos leyendo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi apariencia como fuego, que tenía resplandor alrededor. Verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Hermanos, los ángeles tienen alas, los ángeles tienen mano, los ángeles tienen cuerpo, los ángeles son espíritus ministradores,
con apariencia y forma que el Señor les ha dado. Ahora, Ezequiel 10:21 también hace referencia a que tienen 4 caras, tienen 4 alas y una semejanza de manos de hombre debajo de las alas, que lo leímos antes en el capítulo 1. Ezequiel 10:8 dice que los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre debajo de sus alas. Nuevamente aquí confirmamos que los querubines son ángeles y ellos adoptan forma de hombre dependiendo la misión que Dios les dé. Ezequiel 10:5 dice que el ruido de las alas de los querubines se oía como la voz de Dios Todopoderoso cuando habla. Ahora también recomiendo que usted lea el capítulo 3 completo del libro de Ezequiel. Ese capítulo es bastante profundo y le habla muchas cosas sobre las alas de los ángeles, tomando en cuenta de que los ángeles son arcángeles, arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el ex arcángel Lucero, que fue caído, que fue desechado. Los ángeles también son querubines, también son serafines. Los ángeles también son los animales, seres vivientes que la Biblia menciona. También son los 24 ancianos, también son la multitud de ángeles. Hay muchos, millares de millares, millones de millones y legiones de ellos. Ahora, para concluir, voy a hablarles de algunas experiencias en cuanto a este tema, que si los ángeles tienen alas, plumas o no. Le voy a hablar de experiencias mías propias vividas. Por eso que yo les digo que yo creo, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo no hablo de lo que yo no he visto o no he experimentado. Me gusta traer estos seminarios o estos temas porque yo los he vivido. Y yo hablo de lo que he vivido porque lo puedo verificar, lo puedo confirmar, le puedo traer una referencia bíblica o le puedo traer una experiencia mía. No me gusta hablar de lo que otro me cuenta porque no sé si es verdad o es mentira. Yo hablo de lo que yo he vivido y yo he experimentado. Amén. Yo recuerdo en mis primeros años de convertida que yo veía destellos de luces, veía celajes de vestiduras blancas pasar así rapidito y siempre veía eso y me daba mucho miedo, le voy a ser honesta. A mí me daba mucho miedo y recuerdo que le decía al Señor: ay Padre, no me asustes porque no estoy preparada para esto. Yo no sabía ni para qué es que estaba preparado o por qué le decía eso, pero a mí me daba miedo ver los destellos de luces, a mí me daba miedo ver esos celajes de vestiduras blancas que pasaban, a mí me daba miedo. Y le estoy hablando de cosas angelicales, de los ángeles de Jehová. No le estoy hablando de cosas, ni voy a tocar el punto de cosas de los ángeles caídos, porque bastante experiencia que tengo, pero no es el punto ahora mismo. Y yo seguí viendo por muchos años después de convertida esto de luces y destellos de luces, y solo veía eso. Lo veía esporádicamente, pero solamente yo veía eso. Solamente yo veía eso, lo veía y lo veía. De unos años para acá, para serle exacta, en el 2016, recuerdo que fue el 2016 porque en el 2016 yo abrí un local. En el 2016 yo abrí un local y yo recuerdo que sentada en el local, yo me la pasaba adorando al Señor. Yo escuchaba alabanza y me la pasaba adorando al Señor. Y cada vez que yo le adoraba, había un movimiento casi siempre entre horas de las 12 de mediodía, 5 de la tarde o 7 de la noche. Siempre en esas horas o en alguna de esas horas del día, yo veía como una especie de mariposas blancas volando en el local. Pero bastante, hermanos, bastante. Yo veía mariposas blancas volando en el local. Este tema no lo sabe mucha gente porque yo no lo he contado, porque hay gente que no le gusta escuchar estas cosas porque se enojan, porque piensan que uno se la tira de mucho, uno se la tira de esto. No, yo no me la tiro de nada. Esas son mis experiencias. Este tema no lo sabe mucha gente, pero hoy lo estoy contando. Y yo recuerdo que
en esas horas o en alguna de esas horas del día, yo veía como especies de mariposas blancas volando en el local, pero bastante, y se sentía una gloria del Señor fuerte, fuerte en el local. Recuerdo la primera vez que me pasó eso, volaban frente de mi rostro, y yo con mi mano, ambas manos, yo trataba de espantar eso, porque yo pensaba como que era algo, porque yo lo estaba viendo. Yo trataba como de espantarlo, pero yo veía que mi mano como que se entremetía entre eso y no espantaba nada. Yo trataba de espantar algo que no se podía tocar, hermano. Yo lo veía, pero yo no lo podía tocar. Y yo espantaba y era como que mi mano se envolvía entre esas mariposas, pero eran chicas. Y yo me quedaba totalmente sorprendida. Y eso ya me pasaba como que constantemente, ya eso me pasaba que era algo como que de todos los días. Que yo recuerdo que yo un día dije, Señor, permíteme que alguien vea eso cuando yo lo veo, porque yo no sé esto qué es, yo decía. Y recuerdo un día, aquí en el local atendiendo a un adolescente, llegaron las huestes angelicales y la joven me dice, hermana Ivette, ¿usted está viendo lo que yo veo? Y yo le dije, sí, yo estoy viendo. ¿Qué ves tú? Y ella me dice, yo estoy viendo muchas mariposas blancas volando frente de usted. Y yo dije, gracias Señor, porque alguien vio. Gracias a Dios que ella no trató de espantar, porque se hubiera dado cuenta que su mano iba a quedar envuelta entre eso y no era nada que ella podía tocar. Pero yo dije, gracias Señor, porque alguien vio. Otro día recuerdo que para ese mismo tiempo mi hermana vino al local como a las 7 de la noche a imprimir unos documentos. Y apenas ella se sentó, comenzaron las mariposas blancas a volar, pero como que se envolvían entre ellas así arriba, y ella se llenó de la presencia del Señor. Ella le dio miedo. Y ella me preguntó, ¿tú viste? Y yo dije, sí. Y ella me dice, ¿cómo tú puedes trabajar con esto? ¿Cómo tú puedes trabajar así con esto? Porque daba como miedo. Y yo le decía, no, si ya yo estoy acostumbrada. Ya yo estoy acostumbrada de ver eso constantemente. Y bueno, eso fue así por largo tiempo. Como 2, 3, 4 años. Y cada evento que yo iba, cristianos, yo veía así mariposas blancas, grandes, chiquitas, medianas. Hasta un día recuerdo que ya no veía nada, solamente que nuevamente veía destello. Pero yo sabía que esa representación, como en forma como de mariposa, yo sabía que era presencia angelical. Yo sabía que eran los ángeles. Y yo decía, yo sé que no se me presentan grandes o estatura completa, porque tal vez yo no iba a aguantar eso. No estaba preparada. Así que yo siento que el Señor empezó de menos a más. Empezó con maripositas. O yo le pongo ese nombre, pues maripositas. Ya para el año pasado, con este tema de la cuarentena total, recuerdo que un día yo estaba orando y sentí una presencia fuerte del Señor. Y dije, Señor, si tú estabas aquí, házmelo saber. Y vi en mis pies un pedazo de pluma, hermano, un pedazo de pluma hermosa, algo que yo nunca había visto. Y eso se comenzó a manifestar seguido aquí en mi casa. Tan seguido que ya yo tenía guardada 5 pedazos de plumas durante ese año, 2020, o sea, el año pasado. Y era algo tan impresionante. Y esas plumas eran y me aparecían así, siempre encima mío. Y aquí en la casa yo no tengo ni gallina, ni nada de eso. Y yo me quedaba, wow. Y yo recuerdo que este año, 2021, yo dije esto, Señor, estoy cansada de ver plumas. Así yo dije, Señor, yo estoy cansada de ver plumas. Todas han sido aquí en mi casa, dentro de la casa, que yo sé que no es que estaba en otro lado, o yo sé que no es que vino de otro lado, pero yo estoy cansada
de ver plumas. Yo decía así, estoy cansada, ya ni creo que esto es realmente de parte tuya. Mire, me atreví a decir eso. Me atreví a decirle a Jehová que ya yo ni creo que esto es de parte tuya. Y recuerdo que ese día en mi mente yo dije, si realmente tú me dejas pedazos de pluma para confirmar que me visitaste o que tus ángeles me visitaron, hazlo de una manera insólita que yo quede perpleja. Yo le dije así al Señor, que yo quería saber si de verdad era eso. Hermanos, y el día siguiente que yo boté esa expresión, yo recuerdo que fue un domingo, a las 8 de la noche yo había preparado unos patacones con chuleta. Yo le di a mi esposo su vaso de chicha con su plato, los patacones y la chuleta. Y cuando yo me senté a comer el mío, yo miré mi plato y yo tomé un patacón, lo empecé a masticar. Y cuando mi mirada bajó al plato nuevamente para yo tomar otro patacón, en medio de mi plato había un pedazo de pluma, pero hermosa. Y yo me llené de la presencia del Señor. Y yo pegué un grito. Eso no tiene ni 2 meses, hermano. Eso tiene como 2 meses. Yo pegué un grito. Y yo recuerdo que cuando yo grité, mi esposo se me queda viendo y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo le dije, mira mi plato, mira lo que hay en mi plato. Y él quedó así como sorprendido, como viendo mi plato y me dice, ¿y de dónde salió eso? Y yo le contesto, yo quisiera saber de dónde salió eso, porque yo estoy comiendo y eso no estaba, y ahora yo estoy comiendo y eso está. Pero lo más sorprendente de eso era que la pluma estaba puesta encima de la chuleta. Y todos ustedes saben que cuando usted hace una chuleta con salsa, la chuleta está llena de salsa, o sea que la salsa es agua, pero la pluma estaba encima y la pluma no estaba mojada, ni ensalzada, ni sucia. La pluma estaba blanca, 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 hermano, algo sorprendente. Y me quedé pensativa y dije, ay Señor, perdóname, 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 pero, y miren la lisura, yo dije, perdóname, perdóname, pero mañana vuelve y visítame y vuelve y déjame otra pluma como muestra de que hoy tú tuviste aquí y me pusiste esto en mi plato. Y al día siguiente, hermano, sobre mi Biblia y sobre el púlpito había una pluma. O sea que al día siguiente me dejó 2, como quien dice, ¿tú no crees? Te voy a dejar 2 para que creas con ganas. Y yo me quedé tan sorprendida de eso. Para no echarle la historia muy larga, dentro de mi Biblia yo tengo alrededor de 15 pedazos de pluma o más. Y algunas se me han perdido porque las primeras yo las guardaba en mi gaveta. Y la verdad que no sé qué se hicieron. Después las empecé a meter en la Biblia porque un amigo me recomendó que las metiera en la Biblia porque en la Biblia no se iban ni a deteriorar, ni se iban a perder, ni nada. Y así fue. Yo las empecé a meter en la Biblia, y tengo aproximadamente como 15 pedazos. Porque no son grandotas, son como 15 pedazos de pluma o tal vez más, de diferentes tamaños, de diferentes formas, algunas más hermosas que otras, algunas más blancas que otras, algunas más lisas que otras, algunas son como cuando están como así, como enrulotaditas que otras, pero todas se les ve que no es algo natural. Todas se les ve que es algo sobrenatural, que no es de aquí, porque ni siquiera lo que está en medio. Usted sabe que cuando usted le quita una pluma a la gallina o una pluma de una gallina, de un pollito, tiene algo en medio, ni siquiera lo que está en el medio se ve como de aquí, de lo natural. Es algo sobrenatural. Una experiencia también que tuve, prácticamente una de las últimas experiencias que tuve, puedo decir sobre este tema, fue el día sábado. Este sábado que acaba de pasar, tuve una experiencia. Nosotros fuimos a un evento en Capira
un evento bastante distante de aquí donde yo vivo. Y cuando veníamos de regreso, hermanos, yo venía manejando y yo no veía la carretera. Habían momentos que la carretera como que se desaparecía y como que iba y venía. Y yo recuerdo que yo le decía a mi hermana, yo no veo la carretera, como que la carretera se va y viene. Y a mí me estaba entrando como una cosa, yo, Señor, ¿y esto qué? Y yo no veía y sí veía la carretera. Ya yo me tuve que poner en mi mente a orar, porque tampoco que quería estar asustando a mi hermana y a mi sobrina, pero ella estaba viendo lo mismo. Y yo en mi mente decía, ya el enemigo está con alguna maquinación, porque todo quedó excelente en el evento. Hermanos, y la carretera se oscurecía, se aclareaba, se oscurecía, se aclareaba, como que se iba a la calle, como que venía a la calle. Y en eso yo hasta me detuve varias veces, porque yo no sabía como que para dónde manejar. Cuando veníamos saliendo del lugar, yo tuve que detenerme para que un carro pasara, porque yo no veía como la calle. Fue algo como sorprendente. La cosa que en medio de eso, de que yo no veía la carretera ni el muro que divide el Jersey, ambos paños, yo no veía eso. Bueno, de repente algo grande blanco viene de frente volando en forma de paloma o en forma de mariposa hacia nosotras, o sea, hacia el carro. Y cuando eso voló hacia nosotras, yo que voy manejando, y eso que voló hacia nosotras lo vimos clarito, algo grande como mariposa, como paloma, pero blanco. Voló hacia nosotras, pero con una luz resplandeciente y subió, así como que si subió al cielo. No se chocó con nosotros. No se chocó porque eso era como un ser espiritual, porque eso como pareciera como que si eso hubiera chocado con el carro, pero no chocó porque nunca se sintió ningún sonido y eso subió. A lo que eso subió, yo le dije a mi hermana, ¿tú viste eso? ¿Tú viste eso? Ella me dice, sí, yo lo vi. Yo dije, ¿estás segura? ¿Tú lo viste? Ella que sí, yo lo vi. Entonces yo ahí pude entender que yo no tenía por qué temer. Yo no tenía por qué coger miedo por lo que estaba pasando en la carretera, porque el ángel de Jehová estaba con nosotros. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y desde ese momento que nosotros vimos eso, la calle se aclaró, el camino se veía, no sé, salieron como focos de por todos lados y no volvimos a experimentar eso en toda la carretera. Imagínense que nosotros veníamos de Capira hasta la 24 de diciembre. Bien largo el camino, distante, pero fue una experiencia al momento o al principio temerosa, pero después fue algo gratificante. Eso fue a la regresar porque veníamos de noche. A la ida íbamos bien porque íbamos de día, pero eso fue de regreso. Otra experiencia que yo tuve de este tipo fue en enero. En el mes de enero de este mismo año también pude experimentar, porque yo fui a hacer una misión, a orar. Yo fui a orar a un lugar bastante grande, era de noche, era oscuro. Mi hijo me acompañó esa noche, pero eso estaba tan oscuro que yo dije, Señor, ¿y cómo hago para orar aquí? ¿Por dónde camino? Si yo no veo por dónde voy a caminar, no sé ni qué voy a pisar, no vaya a ser que pise algo y ese algo me pique, decía yo. Y en lo que yo sigo caminando, como quien dice, para caminar y acomodarme para orar, yo veo en el piso una presencia angelical, pero era de mi rodilla para abajo. Yo podía ver la persona caminando resplandeciente que me iluminaba el lugar, y a medida que yo caminaba de frente se iba caminando, y eso me iluminó todo el lugar como antorcha. Y yo tuve una confianza total caminando, porque había una criatura celestial caminando delante mío, y el lugar no estuvo oscuro, el lugar estaba resplandeciente como que si fuera de día. Yo lo veía de día, pero yo sabía que era de noche. Y cuando yo terminé de orar y yo le digo a mi hijo, vámonos, mi hijo me dice, mamá, ¿y tú traiste linterna? Y yo le dije, no. Dice, ¿y cómo tú tenías eso iluminado mientras que tú caminabas? Y yo dije, ¿tú viste? Y él me dice, sí, yo vi. Yo, ¿tú viste que estaba todo iluminado? Y me dice él, sí, mamá, yo vi. Yo, ¿y tú no veías quién estaba iluminando? Dice, no, mamá, yo no veía quién estaba iluminando, pero yo vi todo eso iluminado como un faro, mamá. Tú ibas caminando y iba un faro delante de ti, y yo en mi mente dije, bueno, mi mamá trajo linterna. Mi mamá como que sabía que tenía que traer linterna. Entonces yo le dije, no, pues si yo no tengo ni linterna, yo no traje linterna, y no traje ni siquiera celular para usar la linterna del celular. Ni eso traje.
Y él se me queda viendo y me dice, mamá, ¿en serio tú no tenías linterna? Yo no, Josué, eso era un ángel que iba guiando mis pasos. Eso era un ángel que iba guiando mis pasos para que yo no tropezara y para que yo pudiera ver el lugar clarito. En conclusión, hermanos, Dios creó los ángeles y los arcángeles antes de que creara o colocara a Adán sobre la tierra. Ellos estaban aquí antes que nosotros. Ellos estaban antes que la tierra fuera fundada, hermano. Los ángeles son espíritus invisibles, inmortales, dotados de poder, de inteligencia, superiores a nosotros. Ellos han visto todas las actividades que el hombre hace en la tierra. Por tanto, ellos conocen mucho más de la mente humana de lo que nosotros creemos. Ellos son como que si fueran psicólogos. Ellos saben de la ciencia, ellos saben todo, pero ¿por qué? Ellos lo saben para ayudarnos a nosotros, porque el Señor los dejó para ayudarnos, y Dios los colocó aquí con nosotros, hermanos, como espíritus ministradores para servirnos. Ellos nos sirven a nosotros. No son todos los ángeles espíritus ministradores. Recuerden que ya sabemos que cada uno hace una función específica, pero hay un grupo que son los que vienen para ministrarnos, para ayudarnos, para traernos un mensaje, para un servicio a favor de los herederos de la salvación. Eso está en Hechos 1:14. Aquí vemos que no todos son seres ministradores al servicio nuestro, porque ya hemos aprendido sobre eso. Pero es muy hermoso, hermano, la presencia angelical. Es precioso, hermanos. Es precioso la presencia angelical. Bueno, mis amados, hasta aquí el seminario. Hasta aquí el seminario sobre los ángeles de Jehová. Espero que hayamos podido aprender algo. Espero que les haya gustado. Espero que si usted tenía alguna duda, alguna incertidumbre de algo, esto haya sido de bendición para usted. Antes de cerrar, quisiera también tocar un pequeño punto. Dios hace como Él quiere, hermano, y permite que experimentemos lo que Él desea. No porque nosotros somos los mejores, no porque nosotros busquemos más. No se trata de nada de eso. Se trata solamente porque Él lo hace porque desea, Él lo hace por su gracia, Él lo hace con quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero una cosa sí yo les puedo decir, que yo creo en las huestes angelicales, yo creo que existen, yo creo que están aquí, yo creo en que tienen alas, yo creo en que tienen plumas, yo creo en que tienen manos, yo creo en que tienen pies, yo creo en que tienen ruedas, yo creo en que ellos vuelan, yo creo en que ellos andan velozmente. Al mismo tiempo tiene lo que Jehová desea que tengan y se manifiestan como Él desea que se manifiesten y hacen la función específica para la cual Él los envió. Ahora, solamente toqué este tema de los ángeles de Jehová, o sea, los ángeles de luz, los ángeles buenos, porque no quería tocar otro tema o confundirlo o profundizar en otras cosas. Pero hablando un poquito, aunque sea de un minuto, quiero recordarles que recuerden que también hay ángeles caídos. Pero para que sepan, los ángeles caídos también tienen su rango y sus cosas. Son los que conocemos como Satanás, que ya usted sabe que Satanás era un arcángel llamado Lucero. Ellos también tienen sus rangos, sus clases, su jerarquía, su forma, su raza o su tipo. Usted los conoce, a lo cual llamamos principados. Los principados son los que gobiernan un territorio. Los conocemos como potestades. Ellos tienen dominio jurídico y autoridad. Los conocemos también como gobernadores de las tinieblas. Estos gobiernan algunas cosas que usted le ha dado derecho legal. Los huestes de maldad en regiones celestes. Estos son los que obstaculizan la obra de Cristo individualmente sobre alguien. Y también están los llamados demonios,
que son los que entran al cuerpo humano trayendo enfermedad, son los que le atacan sus finanzas trayendo deuda, son los que traen destrucción, son los que manifiestan muchas cosas. Pero si Dios le da permiso para que nos toque, ninguno de ellos puede hacer nada que Dios no lo permita. Así que no debemos de tener miedo ante ninguna hueste de maldad, ante ningún ángel caído. Pero hoy me dediqué a hablar de los ángeles de luz. Hoy me dediqué a hablar de los ángeles buenos. Pero algún día también haré un seminario sobre este tipo de personajes, que ellos también tienen rango, ellos también son de tipo, de raza, y ellos también hacen cosas específicas. Lo menciono para que veamos que así mismo como ellos hacen cosas específicas y tienen diferentes nombres y eran los ángeles caídos, así mismo los ángeles de Jehová son de diferentes razas, tipos o clases. Amén. Entonces, mis amados, les amamos, les bendecimos. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir más videos de esta clase. Bendiciones.